Estimados estudiantes, en esta ocasión en lo que respecta a la depreciación, es importante decirles que este es un reconocimiento contable y financiero del desgaste que sufren los activos fijos por su uso, por su contribución a generar ingresos o renta para la empresa. También tiene un efecto en la estructura financiera de la empresa, en el balance general. La depreciación, además de tener un efecto directo en la utilidad, puesto que al desgastar un activo, este disminuye su valor dentro de la empresa. Cada vez que un activo se deprecia, su valor en libros se ve disminuido hasta desaparecer, por lo que tendrá la empresa que proceder a reponer ese activo depreciado o desgastado por su utilización. Empresas como las que la mayoría conocemos, cada una de ellas, o incluso empresas poco conocidas, ¿verdad? Para obtener ingresos, deben hacer uso de sus activos, los que al ser utilizados naturalmente, que sufren un deterioro o desgaste, que es lo que conocemos realmente como la depreciación. En lo que corresponde a la depreciación, nosotros vamos a trabajar con tres términos importantes: lo que es la vida útil, lo que es el valor en libros y lo que es el valor de salvamento. Entonces, todo lo que conlleva la depreciación conlleva estos tres aspectos importantes. En el primer caso, la vida útil me dice que es el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta y equipo contribuya a la generación de ingresos. Normalmente la representamos por la letra N. Tenemos lo que es el valor en libros, lo conocemos como P, es a menudo equivalente a su costo de adquisición o valor en efectivo, pero puede verse afectado por los activos intangibles o los fondos de comercio de vengados. Normalmente es un valor que lo podemos establecer, o bien tiene alguna variante. En el caso del valor de salvamento, este es aquel valor del activo que no depreciamos, de modo que al terminar la vida útil del activo nos quede ese valor sin depreciar, ¿verdad? Y se representa por BS. Aquí es algo importante hablar de lo que es la vida útil. ¿Por qué? Porque los activos, nosotros ya conocemos lo que son los activos, eh, como son distintos tipos, cada uno tiene vida útiles diferentes. Se dice en términos teóricos que en los casos de los inmuebles la vida útil es de 20 años. En el caso de barcos, trenes, aviones, maquinarias, equipos o bienes muebles, su duración es 10 años. Y vehículos automotores y computadoras, su duración es 5 años. Esta vida útil es necesaria porque es parte de los datos para poder calcular la depreciación. Existen otras bibliografías donde establecen diferentes tipos de vida útiles. Por ejemplo, en esta, los edificios tienen una vida útil de 20 años, las instalaciones de 10 años, las maquinarias de 10 años y las herramientas. Los vehículos, casi siempre su vida útil no cambia, es 5 años. Los muebles y equipos de oficina de 10 años y los equipos de cómputo, como en este caso, son 3 años, es decir, un poco menor. Es importante recalcar que la vida útil de muchos equipos va a depender del uso que estos llevan, ¿verdad? Si el uso es un poco menos activo, entonces obviamente la vida útil va a ser un poco más alargada. Sin embargo, este término de depreciación tiene que tomarse en cuenta que ya existen datos establecidos y los tendríamos que respetar. Existen, por ejemplo, lugares como la DGI o algún tipo de ente en otros países que tengan que ver con los impuestos. Ellos manejan una serie de datos, ¿verdad? Y establecen el tiempo, que es la vida útil, lo que anualmente se tendría que depreciar o mensualmente ese bien. Entonces aquí como más especificado. Algunos países mantienen datos generales u otros tienen datos un poco más personalizados según su contexto. Dentro de los métodos de depreciación, nosotros vamos a ver lo que se conoce como el método de la línea recta. Dice que este es el método más sencillo y más utilizado por las empresas y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. ¿Ya? Para utilizar este método, primero determinaremos la vida útil de los diferentes activos. Pues nosotros ya sabemos cuál es. Normalmente hay una tabla, ¿verdad?, donde se establecen estos activos. Ya sabemos aquí los datos. La depreciación va a ser igual a P, que ya sabemos que es el valor del activo, BS, que es el valor de salvamento, y N, que es la vida útil. Importante recalcar también de que el valor de salvamento no siempre puede estar presente. Eso va a depender ya propiamente de la empresa o de la persona que haga este tipo de cálculo. Entonces, en el caso del valor de salvamento, ¿verdad?, es aquel, me dice, parte del costo de un activo que se espera recuperar. Entonces, hay veces eso va a depender.
Aquí vamos a hacer un primer ejemplo. Me dice que se adquiere un activo valorado en 250.000 con una vida útil de 5 años. Me piden que determine la depreciación anual y el valor en libros de cada año. Entonces aquí me dan un inciso donde me dice que asuma el valor de salvamento de 0. Vamos a aplicar la fórmula que ya les di anteriormente y vamos a sustituir 250.000 menos 0, que sería mi valor de salvamento, entre la vida útil, que es 5 años, y me da una depreciación de 50.000. Cuando vamos a hacer la tabla, esta tabla de depreciación va a estar formada de la siguiente manera. El año obviamente que va de 0 a 5, el valor en libros, que en este caso va a ser el dato que voy a ir de cuánto es el valor de ese bien. Tenemos lo que es la depreciación como tal, que en este caso serían los 50.000 que nosotros acabamos de determinar, y el valor recuperado, que es lo que nosotros esperamos recuperar. En este caso, nuestro valor recuperado pues va a ser 0 porque el valor de salvamento en este caso no se da. Entonces aquí en el año 0 tenemos un valor en libros de 250.000, no hay depreciación, no hay valor recuperado. Luego tenemos que la primera depreciación en el primer año es de 50.000. Inmediatamente vamos a restar 250.000 menos 50.000 me da 200.000. La segunda depreciación y volvemos a restar 200.000 menos 50.000, 150.000. La tercera depreciación, lo mismo, ahora 150.000 menos 50.000, 100.000. La otra depreciación, que también es 50.000 menos 100.000, 50.000. Y la última, que sería la última depreciación de 50.000 menos 50.000, y el valor en libros en este caso sería 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un valor de salvamento. Si hubiera querido que hubiera un valor de salvamento, ese valor en libros hubiera tenido un valor. En el caso del valor recuperado, pues aquí lo que nosotros estamos estableciendo que vamos a recuperar toda la inversión inicial, que eran 250.000. Entonces, esos 50.000 los voy sumando. 0 más 50.000, 50.000. 50.000 más los otros 50.000, 100.000. Y así sucesivamente voy sumando los 50.000 hasta llegar al valor final, que sería mi valor total el valor del activo, que sería 250.000. Y eso es lo que se conoce entonces como el método de la línea recta. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a asumir un valor de salvamento de 50.000. Significa que en el valor en libros va a terminar un valor de 50.000 al final, no como en el anterior que nos quedó en 0. Entonces lo mismo, vamos a hacer el cálculo, tenemos aquí 250.000 menos 50.000 entre 5 y me da ahora una depreciación de 40.000. Entonces la depreciación ahí la tenemos a lo largo de los 5 años. Y hacemos los mismos cálculos, 250.000 menos 40.000, 210.000 menos 40.000, 170.000 menos 40.000 y así sucesivamente. Y vean, ya acá llegamos al valor en libros. Luego en el valor recuperado, pues ¿qué queda? Sumar todos los datos de la depreciación, ¿verdad? 40.000 más 40.000 y así sucesivamente y hasta llegar al valor recuperado. Si ustedes se fijan, el valor recuperado es de 200.000 y el valor en libro es de 50.000. Si yo sumo ambos valores, ambos me da la respuesta del valor del bien. El otro método es el que se conoce como el método de la suma de los dígitos del año. Este es un método de depreciación acelerada que busca determinar una mayor alicuota de depreciación en los primeros años de vida útil del activo. La fórmula que se aplica es esa que tenemos a continuación, vida útil entre la suma de los dígitos de los años. Todo esto por el valor del activo P. Aquí yo puse, por ejemplo, en nuestro ejercicio, nuestro número nuestra vida útil es de 5 años. Entonces, lo que se hace acá en este dato es sumar. Es decir, 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ese es lo único que se hace en esa suma de los dígitos de los años. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer uso del mismo ejercicio, ¿verdad? Con valor en libros de 250.000 y empezamos. Lo primero, vamos a determinar la depreciación. La depreciación en este caso no es como en el anterior ejercicio donde se hacía un solo valor. Aquí la depreciación es diferenciada. Cada año es distinta, ¿verdad? Porque va a depender de esta vida útil. Entonces, en el primer año la vida útil prácticamente es 5, porque estoy empezando,
estoy empezando mi tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer la aplicación de 5 entre 15, ¿verdad? Por 250.000. Me da ese valor de 83.333. Inmediatamente vamos al siguiente, ¿verdad? A los 2 años al siguiente año me van a faltar 4 años para que termine la vida útil. Entonces hago el cálculo, 4 entre 15 sobre 250.000. Y así voy haciéndolo hasta llegar al último valor. Es decir, mi año va de 1, 2, 3, 4, 5 y la depreciación la voy a empezar de 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí voy a tener las diferentes depreciaciones que se van a dar a lo largo de esos 5 años. Bien, ahora vamos con la parte de los valores en libro y el valor recuperado. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a restar 250.000 menos 83.333.33 me da esos 166.666.67. Y así sucesivamente yo voy restando. El siguiente dato sería 66.000 menos los 166.000 y me da 100.000. Estos 100.000 menos 50.000 me dan 50.000. 50.000 menos 33.333.33 me dan 16.666.66. Significa que el valor en libros en este caso es 0. Tiene sentido porque recordemos que el valor de salvamento también es 0. Y luego estos valores de la depreciación yo los voy a empezar a sumar. Entonces yo empiezo 0 más 83.000 me da 83.000. 83.000 más 66.000 y algo me da 150.000, más los 50.000 me da 200.000, más los 33.300 y pico me da 233.000, más los 16.000 me da al final los 250.000, que es el dato que yo recuperé, es decir, el valor total del activo. Para el caso de que el valor de salvamento sea 50.000, entonces ahí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ocupar lo siguiente. Si ustedes se fijan, el cálculo es el mismo. Lo único es que ahora yo voy a decir 250.000 menos 50.000 porque ahora hay un valor de salvamento. Entonces los valores siempre empezamos con 5, 4, 3, 2, 1 y al final entre 15, ¿verdad? Entonces hacemos los cálculos. Si ustedes se fijan acá, aquí tenemos un valor de 66.666. Si yo le resto a los 250.000, me dan 183.000. Si yo comienzo a poner mis valores en recuperado, es el mismo dato porque no hay nada que sumarle. El siguiente cálculo lo mismo, ¿verdad? Ahora sería 183.333 menos 53.000 y me da 130.000. Estos 130.000 que está acá, este 66.000 más los 53.000 los voy a sumar y me da 120.000. Y así sucesivamente para cada uno. Entonces acá, por ejemplo, me da 40.000. 130.000 menos 40.000 me da 90.000. Y los 66.000 más los 53.000 más los 40.000 me da 160.000. Y así voy para cada una. De tal manera que al final, en mi valor en libros y en mi valor recuperado, voy a tener 50.000 y 200.000, que ambos sumados me van a dar el valor total de mi activo.